Buenos días. Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Jesús entra en Jerusalén por última vez porque esta ocasión ya no volverá a salir de la ciudad santa. La hora de la oscuridad, la hora de las tinieblas se acerca. En unos días Jesús fallecerá. ¿Fue Jesucristo víctima involuntaria de un complot judío, de un malentendido político entre Poncio Pilato y las autoridades judías? ¿O realmente quiso entregar voluntariamente su vida por la salvación de los hombres? Si leemos atentamente el Evangelio, nos ofrece unas claves que demuestran claramente que Jesús quería entregar su vida. Vamos a seguir un orden cronológico. Primero, en varias ocasiones Jesús había anunciado a sus 12 apóstoles que en Jerusalén lo iban a matar. En Cesarea de Filipo, en el norte de Palestina, Jesús les dijo que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Si Jesús se hubiese quedado en el norte, en Galilea, no hubiera corrido ahí ningún peligro. El Sanedrín no tenía jurisdicción ahí, pero él quiso, por iniciativa propia, encaminarse hacia Jerusalén, sabiendo lo que le iba a suceder. Días antes del Domingo de Ramos, Jesús había dicho: «Yo doy mi vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Y este es el mandato que he recibido de mi Padre». También dijo: «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos». A Jesús no lo matan muy a su pesar, sino que Él entrega su vida porque sabe que luego la recuperará. Tercero, Jesús elige el cuándo, el cómo y el por dónde entrar en Jerusalén para sufrir la pasión el Domingo de Ramos. Entra en Jerusalén en la fiesta de las cabañas, una fiesta judía llamada la fiesta de Sucot. En esta fiesta se celebra la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su nomadismo en tiendas durante 40 años por el desierto. Según las creencias judías, el Mesías habría llegado precisamente durante esta fiesta y Jesús escoge esta fiesta para entrar triunfalmente en Jerusalén. Jesús entra montado en un burro que nadie había montado antes. Así envió un mensaje muy claro a las multitudes que le esperaban. Era el Mesías profetizado por Zacarías 500 años atrás, que decía: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Ese es el cuándo y ese es el cómo. ¿Por dónde entra Jesús? Jesús entra por la puerta oriental del templo. Según el profeta Ezequiel, en el capítulo 10, que escribió durante el cautiverio judío en Babilonia en el siglo VI a.C., la gloria de Dios había abandonado el templo de Jerusalén por la corrupción moral de las autoridades judías. Y cuando la gloria de Dios regresara a Jerusalén, entraría precisamente por el este del templo. El Evangelio nos dice que Jesús viene de Betania y que baja por el Monte de los Olivos. Quien ha estado en Jerusalén tiene presente que eso es precisamente el este del templo. Jesús entró en el templo por la puerta del este, por donde, según la profecía, entraría el Mesías y la gloria de Dios para volver a instituir la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuarto, pasamos al jueves, el día de la última cena. De ese evento destaco 3 cosas. En primer lugar, es una cena pascual judía, pero extrañamente, según el Evangelio, no comen ningún cordero, que es lo que se consumía en la cena pascual. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero cordero que va a ser consumido y sacrificado. Segundo, antes de que Judas salga para consumar su traición, Jesús se dirige a él y le dice: «Lo que tienes que hacer, hazlo rápido». No le intenta disuadir,
Parece que le esté diciendo: Judas, mi amor por ti y mi deseo de entregar la vida para salvar a la humanidad es mucho mayor que tu deseo de entregarme. Mi misericordia es mucho mayor que tu pecado. Tercer elemento de la cena pascual. La cena pascual tiene un orden, un ritual muy estricto que en hebreo se llama seder. El seder de la cena pascual contempla que se beban 4 copas. Jesús, después de beber la tercera, dijo: levantaos, vámonos, y se fueron a Getsemaní. La cena así quedó inacabada, algo impensable para un judío, porque se debía terminar el seder. Es como si un sacerdote se va de la iglesia a media misa después del Padre Nuestro sin concluir. La cuarta copa, la conclusión de la verdadera cena pascual, la bebió Jesús en la cruz, cuando empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Justo después de esto, Jesús dijo: ahora sí, todo está cumplido. Después de la última cena se dirigen a Getsemaní, al huerto de los olivos, y ahí los soldados vienen a prenderlo. Era de noche. Jesús, en lugar de esconderse detrás de un olivo o escapar, da el primer paso y sale al encuentro de quienes venían a prenderle. Les dice: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y luego lo dijo 2 veces: os he dicho que yo soy. Sexto, después lo llevan a casa de Caifás, bien entrada la noche, para el juicio religioso. Un juicio a todas luces nulo, inválido. Hay un libro titulado La Asamblea que condenó a Jesucristo, escrito por 2 sacerdotes franceses conversos del judaísmo, que cuenta hasta 27 ilegalidades presentes en ese juicio. Entre otras, las siguientes. El Sanedrín no podía juzgar ni reunirse en sábado ni en día de fiesta, y tampoco lo podía hacer en la víspera de un sábado o de un festivo. Estaba prohibido instruirse sobre un asunto capital durante la noche, y el juicio a Jesús es nocturno. Los testigos debían ser 2 como mínimo, y declaraban por separado y en presencia del acusado. En el juicio vemos que los testigos no son entrevistados por separado, sino que declaran conjuntamente y enfrente de todos. Se les tomaba juramento y sus declaraciones debían ser coincidentes en todos los puntos, 100%. De lo contrario, sus testimonios se anularían. Por ejemplo, si se acusaba a alguien del delito grave de idolatría y un testigo decía que el rey adoraba al sol, pero el otro decía que adoraba la luna, la acusación ya se anulaba. En el Evangelio leemos que el juicio fue de noche y que los testigos eran contradictorios y que fueron entrevistados no por separado. Si se debatía una sentencia de muerte, esta solo podía dictarse al día siguiente del juicio, no en esa misma sesión. A Jesús lo condenan a muerte ahí mismo. Además, los jueces tenían que reunirse por parejas para volver a analizar la causa. Y para aprobar la pena capital, los votos favorables tenían que superar en 2 a los absolutorios. Los miembros del Sanedrín dictaron la sentencia de muerte sin deliberar, en el acto, sin aguardar al día siguiente y de manera tumultuaria. Y tampoco aparecieron los 2 escribas que anotaban los votos. En el juicio a Jesús hay un momento clave cuando Caifás le hace la siguiente pregunta a Jesús: te conjuro por el Hijo de Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías. ¿Por qué se la hace? Porque Caifás se da cuenta de que los testigos eran contradictorios e insuficientes para la condena. Así que al final decide gastar la última bala con esa pregunta. Una pregunta que además era ilegal. ¿Por qué era ilegal? A los testigos se les debía hacer jurar para que dijesen la verdad, pero no a los acusados, porque se le ponía en la alternativa de perjurar o acusarse a sí mismos. En cambio, a Jesús le conjuran a decir la verdad. Jesús sabía en todo momento que ese juicio era ilegal y era nulo. Si en ese momento se quedaba callado con esa pregunta o aludía a la ilegalidad del juicio, esa noche Jesús volvía a dormir tranquilo con sus apóstoles y sin embargo respondió para reafirmar su condena. Luego lo llevan a Pilato. Jesús, en los diálogos con Pilato, podía haber aprovechado para librarse de la ejecución, pero no lo hizo. Él dijo: mi reino no es este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es este mundo. Y luego, en octavo lugar, podemos
pensar que Jesús podía haber parado su tortura, la flagelación, la coronación de espinas, su carga de la cruz, en cualquier momento, pero no lo hizo. En la Pasión contemplamos a un Jesús, desde los ojos humanos, completamente derrotado por el mal. Sin embargo, en realidad era un Jesús que estaba completamente venciendo al mal, no siendo derrotado por él. No le sucedía como a Superman con la kriptonita, que de repente pierde todos sus poderes y se transforma en una persona débil y frágil. Para nada, Jesús no había perdido en absoluto su poder. Todavía podía resucitar muertos, caminar sobre las aguas, calmar las tormentas, hacer ver a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos. Todo su poder estaba presente en él y lo podía haber usado. Con un chasquido de sus dedos podía haber acabado con sus enemigos ipso facto, pero no lo hizo. No quiso hacerlo porque él quería entregar su vida. En la Pasión no estaba siendo derrotado por el mal, estaba venciendo al mal. Quería concluir su cena pascual, beber su cuarta copa, llevar a término la redención, el sacrificio total del Cordero que asume sobre sí el mal del mundo y lo vence. Porque la muerte de Jesús no fue el fin, no fue la última página de una historia bonita. Quedaban muchas páginas por escribirse y Jesús iba a vencer a la muerte, iba a resucitar. Su amor es mayor que el mal. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo con tus amigos.